Cuando hablamos de educación a nuestros hijos, nos enfocamos tanto en la educación de ellos, en su crecimiento tanto espiritual como emocional, nos olvidamos de nosotros mismos. En este mundo tan atareado, ya no hay tiempo para nosotros. Por eso nosotros debemos de tener un crecimiento personal. Hoy en Liderazgo Familiar les vamos a enseñar cómo llegar a obtener ese crecimiento personal. Yo soy David, Y yo soy Vianey. así que comencemos. Así es. Bienvenidos a este nuevo episodio, este capítulo número 7 que lleva por título Hazlo personal y que tendrá que ver con nuestro crecimiento personal. Cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel estas palabras que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Esto quiere decir que antes de que estas palabras estén en el corazón de nuestros hijos, tienen que estar grabadas en nuestro corazón. Y eso nos va a llevar a tener un crecimiento en nuestra vida, porque es importante transmitir a nuestros hijos, pero si no tenemos nada, ¿qué vamos a Transmitirles, ¿no? transmitirles a ellos? Aquí inclusive Pablo nos dice en Corintios 9:27, dice Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo nos está diciendo que por mucho que nosotros podamos enseñar, pero si ese desarrollo no está en nosotros mismos, de nada sirve, porque tú le puedes decir a tu hijo, no robes cuando tú robas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Así es como lo está planteando Pablo, porque vas a terminar descalificado. Claro, y qué fuerte es esto, que si nosotros mismos no nos disciplinamos, porque precisamente el crecimiento personal tiene que ver mucho con disciplina. Claro, y dentro de la disciplina debemos demostrar nosotros esa sinceridad, ¿no? Debemos de demostrarle a nuestros hijos que hay sinceridad en nuestro crecimiento personal, en lo que estamos haciendo nosotros mismos. Ajá, lo que quieramos que nuestros hijos aprendan, primero tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, si nosotros queremos que para nuestros hijos la iglesia, Dios mismo sea una prioridad, tenemos que asistir a la iglesia. Sí, es simple, nosotros con el ejemplo, ¿no? Aquí lo que vamos a ver son los ejemplos. El ejemplo que nosotros les demos a nuestros hijos es lo que los va a arrastrar a ellos también. Por eso es importante eso. Si tú quieres que la prioridad sea la iglesia para ellos, tú tienes que estar primero en la iglesia. Si quieres que ellos respeten a los líderes, Tenemos que ver la manera en que nos comportamos con las personas. respetando a nuestros hermanos, ¿no? También generosos. Y queremos que nuestros hijos sean generosos, ellos tienen que ver que nosotros damos. Ajá, sí, sin estar, dar de corazón, ¿no? Sin estarnos quejando, dar con alegría, con gozo, para que ellos vean que la prioridad es el Señor, ¿no? Si queremos que nuestros hijos aprendan a admitir sus errores, tenemos que empezar nosotros. Nosotros Por mismos admitiendo nuestros propios errores, porque siempre nos vamos a equivocar, y una de las cosas es admitir esos errores. Claro, si queremos que ellos perdonen, obviamente tenemos que nosotros perdonar. Exactamente, y también si queremos que ellos sean personas honestas, nosotros obviamente tenemos que mostrarles esa cara, ¿no? De la honestidad con nosotros mismos como familia y hacia las otras personas. Ahora, en nuestra vida familiar, como padres, siempre sabemos que tenemos muchas debilidades y no es bueno tratar de esconderlas, porque, repito, en nuestra vida familiar es difícil esconder quiénes somos realmente.
Y entonces es ahí donde debemos de reconocer esas debilidades y dejar que Dios trabaje con esas debilidades, porque dice en la palabra del Señor que Él se glorifica en nuestra debilidad. Así es. Y eso es bueno, porque entonces le estamos dando a Dios toda la atención, reconociendo que Él es el único que puede ayudarnos en nuestras debilidades. Claro, aquí Moisés nos enseña y se refiere él, que lo que él no quiere que nosotros seamos perfectos, ¿no? Que no No, busquemos no esa somos perfección, perfectos. porque no lo somos, el único perfecto es Dios. Pero sí que haya una pasión y un deseo por obedecer a Dios. Claro, porque si ya reconocemos nuestras debilidades y nos quedamos quietos, sin hacer nada, entonces nuestros hijos dirán, bueno, es normal que mi papá se enoje, mi papá sea iracundo, mi papá sea o mi mamá sea depresiva, pero no hace nada al respecto. Ajá, y cuando aquí hablamos de pasión hacia Dios, hay algo muy importante aquí, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en la pasión hacia Dios, la malinterpretamos a veces. ¿En qué sentido? Que a veces, nosotros es la que crece nuestra pasión, a veces nos enfocamos tanto en la oración, en leer su palabra, Y es pero bueno. y es bueno, pero aquí viene lo malo, pero si tú lees y oras y no has sido cambiado, no has sido transformado, no has visto, es porque realmente no has tenido esa comunión con Dios, sino que simplemente estás haciendo algo rutinario. ¿Sabes? Ahorita que mencionas esto, en el libro da un dato muy importante que a mí me llamó la atención y dice que cuando una persona quiere hacerse un perito o que domine cierta área, tiene que dedicar alrededor de 10,000 horas para hacerse especialista en cierto tema. Haciendo esta conversión en días, aproximadamente son 416 días que yo tendría que invertir en una tarea en la que yo quiero Como cambiar. un año, 2 meses, algo Ajá, así, ¿no? Un año, 2 meses. ajá. Entonces, realmente es dedicar tiempo para poder disciplinarnos. Decías hace un momento que a veces oramos y leemos y no hay esa transformación. Realmente nos falta mucha disciplina, porque cuando dedicamos nuestro tiempo a la lectura de la palabra, a ser hacedores de la palabra, entonces sí va a haber un cambio en nuestra vida. Ujú. Quizás en algunos más rápido, en algunos más lento, pero sí hay un cambio. Dice en la palabra de Dios que todo en la obra del Señor, todo lo que hagamos, nada es en vano. Sí, aquí lo importante es, cuando se refiere a crecimiento personal y cuando estamos hablando de las cosas que estamos haciendo para poder cambiar, para poder mejorar, aquí lo importante es que no seamos religiosos, porque nuestros hijos lo van a ver de esa forma, ¿no? Porque van a decir, bueno, mi papá ora, mi papá ayuna, mi papá va a la iglesia, mi papá esto y aquello, todo lo relacionado con Dios, pero no ve ese cambio, no ve ese amor que Dios nos enseña, ¿no? Hacia Ujú. nuestros hijos. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino aquí, no se la pasó todo el tiempo orando y ayunando, sino lo que Él mostraba era el amor hacia las personas, el amor de Dios Claro. reflejado en Él y reflejado a las personas. Es a lo que se refiere esto, que nosotros no lo veamos como algo, religioso, como algo, que pues Rutinario, ¿no? ajá, rutinario, ajá. Hablabas de esa pasión, eso es lo que hace la diferencia entre quienes nada más hacen las cosas por hacerlas y quienes realmente se apasionan por la palabra, por orar, por hacer lo que Dios quiere. Y más que nada ser transformados, porque Ujú. esa es la intención de que nosotros estemos leyendo esto, que nosotros cambiemos esa mentalidad, esa forma de ver las cosas, sino que Claro. seamos transformados, porque esto nos va a llevar a que eso les va a dar fe y esperanza a ellos, que crean en Dios, porque van a ver ese cambio en Claro. nosotros. Ahora, en esta labor de ser padres, hay muchas, muchas actividades en las que nos vemos involucrados. Ahora, lo importante es aquí saber cómo
¿Qué debo de hacer para tener ese tiempo para mí? ¿Qué actividades tengo que hacer para que yo pueda ir creciendo, ¿no? Tanto en mi vida Emocional y emocional, espiritual. espiritual, y decía también otra, relacional. Entonces es importante con quién nos relacionamos. Y es para llegar a ese punto, es que debemos de hace como ese tipo de semejanza, un depósito en nuestro banco espiritual, en nuestro banco emocional. ¿Y de qué manera vamos a hacer eso? Así, sí, para hacer esos depósitos emocionales y espirituales a nuestro banco, es importante que nosotros conozcamos todo. Debemos de tener un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo preparándonos, un tiempo descansando, ¿no? Como a nosotros mismos, ¿no? Darnos ese tiempo de descanso, de darnos, como dicen, un break, ¿no? ¿Sabes? Ahorita que mencionas el descanso, en el libro señala la historia de una mujer que tenía niños de primaria y de preescolar. Y ella no tomaba un tiempo para ella misma porque sentía una cierta culpa de decir, no, Ujú. ¿cómo los voy a dejar sin atenderlos, sin cuidarlos? Y decía el autor del libro que es importante que como madres nos demos un tiempo de descanso. Y incluso sería mucho mejor porque nuestros hijos lo van a agradecer. Cuando una persona está ya muy abrumada en tantos quehaceres, llega a un punto en que, como la Olla Express, ¿no? Ya quiere explotar con tanta carga, pero si nos tomamos un descanso, podemos rendir más, dejar que nuestro cuerpo repose un momento y después continuar con nuestras actividades, vamos a hacerlo de la mejor manera. Ujú. Ahora esto de darnos ese tiempo y darnos ese espacio para orar, para reflexionar, para estudiar la palabra, para prepararnos más como personas, para adorar a Dios, para las actividades en la iglesia. Esto no quiere decir que agregar más cargas, ¿no? A nuestras Ajá. actividades. No, 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 No. no. No se trata de eso. No, no se trata de, "Ah, es que ya no tengo tiempo de esto ni aquello". No, 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 sino se trata de priorizar, ¿no? El crecimiento personal, darle ese primer lugar a ese crecimiento espiritual. Hay que buscar Ajá. esos espacios para que nosotros podamos crecer. Y ahí tiene que ver el hecho de que decías, no hay que quitar, no es agregar más actividades, de decir, híjole, ahora tengo que hacer esto y eso, sino más bien quitar ciertas actividades y darle la prioridad a Dios. Si empezamos nuestro día con pequeños tiempos, quizás 5 o 10 minutos para orar, para leer, ya estamos dándole la prioridad a Dios. Claro. Como mujeres, a veces queremos una limpieza extrema, eh, y somos muy rigurosas en que todos los días, pero creo que debemos de tener esa sabiduría para planificar nuestras compras y no estar perdiendo el tiempo de, por ejemplo, ir diario a comprar para la comida. Quizás podemos hacer comida para 2 días, hacer las compras todas el fin de semana, o también tiene mucho que ver el comprar ciertos aparatos electrodomésticos que nos faciliten el tiempo en hacer la comida. Debemos tener esa astucia para ir disminuyendo el tiempo en que pierdo en ir a comprar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si una mujer diario va a comprar hasta el mercado, que de simplemente caminando, ¿cuánto tiempo es? 15, 20 minutos de ida y luego de regreso y luego preparar, lavar. Es mucho tiempo, Que te va absorbiendo. ajá, y que podemos aprovechar para nuestro crecimiento personal. Sí, ahí debemos de ser inteligentes, ¿no? Y buscar los espacios para que Ujú. nosotros podamos dedicarle ese tiempo al Señor, ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura, ese tiempo de estudio, ese tiempo de que hagamos nosotros las cosas conforme el Señor nos vaya mostrando, ¿no? Por eso es importante.
Ahora, con esto hay que ver también qué tipo de amigos tenemos, ¿no? Ajá. Con quiénes nos estamos relacionando. Gordon MacDonald, ¿no? Nos enseña que él clasificó a las personas de esta forma, en PMI, PMC y PMA, que es, La primera PMI es personas muy importantes, que son personas que nos aportan a nuestro crecimiento y a nuestra salud espiritual. Esas son personas de las cuales tenemos que rodearnos. y que aprender. Ujú. De las PMC, que son personas muy, que colaboran, personas que colaboran en alguna área de nuestra vida. Ujú. Este tipo de personas nos van a ayudar quizás a aprender a hacer otras cosas. Y es muy importante rodearnos de este De tipo ese de tipo de personas. personas. Y las últimas son personas muy absorbentes, que son de las personas que se quejan mucho, que solo nos absorben y nos quitan energía, y de ese tipo de personas, así como que más de lejos, Bueno, no que porque nos quiten la energía, sino que no que hagan ver las cosas tan pesadas, que ajá, hasta tú mismo digas: "Ay, no, es qué pesado", ¿no? ujú. Que te digan: "Ay, que está llueve, el día está muy feo", y tú lo habías visto así, ya lo ves: "Ay, sí, cierto, qué día tan feo". Ay, hace mucho calor. Ajá, Y tú ajá. dices: "Ay, pues, está bien el calor", ¿no? No estarnos, rodearnos de personas que se la pasen quejándose todo el tiempo, ¿no? No es bueno. Y y también, pues, es importante, otro punto para nuestro crecimiento personal es reconocer en qué área de nuestra vida necesito este crecimiento. Y para ello podemos preguntarle de manera sincera y sin que nos ofendan a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, nuestras hermanas, hermanos, a las personas que conviven con nosotros, decirles, bueno, ¿en qué área de mi vida crees Que que tengo que necesito? mejorar, ¿no? Que Ajá, tengo que exacto. ahora, ten cuidado con eso, porque obviamente no te van a decir: "Ay, no, tú eres la mejor persona del mundo", no, te van a decir tu verdad. Bueno, nos van a decir nuestra verdad, ¿no? Claro. Y hay que tener en cuenta eso, no enojarnos, sino simplemente ver el error en el cual nosotros estamos cayendo, Ujú. ¿no? Y tratar de cambiar esas fallas, porque eso es importante, porque eso va a ayudar mucho, a que nosotros crezcamos más, y si nosotros crecemos más, nuestros hijos realmente se van a dar cuenta que nosotros, que todo lo que estamos haciendo por amor a Dios realmente está funcionando, ¿no? Ujú. Era como les decía, no llegar a ser religiosos, sino que realmente, amemos a Dios Hacedores de la ajá, y palabra. hacedores de la palabra, no solamente oidores, ni oradores, ni nada de eso, sino que realmente seamos esos hacedores de la palabra. Claro. Y un punto súper importante es hacer de nuestro crecimiento personal una prioridad, porque si no partimos de ahí, que sea una prioridad de nuestra vida, vamos a desperdiciar mucho tiempo. Por ejemplo, los teléfonos, que ahora en un teléfono encontramos muchas, muchas cosas, este, no sé, conferencias, pláticas, también encontramos tiempos de esparcimiento, como chistes, bromas, Ujú. y es ahí donde a veces se nos va el tiempo, o en las redes sociales, y entonces es necesario poner ese límite, hacer de nuestro crecimiento personal una prioridad en la que todos estos medios podamos usarlos para que coadyuven en nuestro crecimiento personal. Sí, para que nosotros, nos nutramos más del conocimiento del Señor, porque aquí nosotros, todos los seres humanos tenemos 24 horas Claro. para hacer nuestras actividades. Ahora debemos de ser más organizados con respecto a nuestro tiempo, Ujú. para que nosotros podamos tener pues este desarrollo personal, ¿no? Este crecimiento personal para con Dios, porque eso es importante. Debemos de establecer un ritmo, ¿no? Un ritmo de, Ajá, ahora un ritmo un personal, ¿no? ritmo En el personal. en el episodio pasado hablábamos de un ritmo familiar Ujú. que incluye a nuestros hijos y en qué momento hablarles de la palabra. Pero ahorita,
como estamos viendo, es muy importante establecer un ritmo personal en el que nosotros nos demos tiempo de descansar, de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo, ejercitándonos, comiendo de manera sana. Todo eso es importante para nuestro crecimiento porque estando enfermo, muy poco podemos hacer y el dinero, las fuerzas, las energías se van. Entonces, es importante darle esa prioridad y no sentir esa culpa de querernos dar todo el tiempo a los demás y dejarnos de lado, ¿no? Tenemos que invertir en llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Nuestro pastor es algo que nos ha enseñado que cuántos años de nuestra vida invertimos en llenar esta mente de tanta cosa que era inútil. Entonces ahora, para sacar todo eso, necesitamos estar llenándonos y llenándonos continuamente de la palabra de Dios. Si fuera posible, mañana, tarde, noche, a todas horas estar llenándonos Como del dializarnos, consejo de ¿no? Como, Dios. como si nos estuviéramos Ajá, dializando, sacando ajá, lo sucio. malo y metiendo lo bueno, Ujú. sacando lo malo y metiendo lo bueno, así. Así son las dializaciones. Así debemos de hacer con respecto a nuestros tiempos, ¿no? Ujú. Debemos de tener esos tiempos para con Dios. Aquí hay una historia en Lucas, que es Lucas 10, 38, 42. Esta historia es muy conocida por todos. Habla de esta Marta y su hermana María cuando el Señor la va a visitar a su Ujú. casa y que esta María se pone mejor a los pies del Señor y esta Marta pues anda viendo, sirviendo y así, estresándose, ¿no? Como toda mujer, siempre tratando de servir. ¿Es malo o no? El servir no es malo, pero hay que darle prioridades a ciertas cosas. Exacto. Ahora, aquí lo que estaba haciendo esta Marta estaba muy afanada, ¿no? Muy afanada en quedar, a lo mejor ella pensaba en quedar bien con el Señor o con los invitados, qué sé yo. Y esta María lo que hizo fue mejor escuchar la enseñanza del Señor, que es Ujú. lo que nosotros tenemos que hacer, no darle esa prioridad, ¿no? A la Ujú. enseñanza que el Señor nos da día a día con día cuando nosotros leemos su palabra. Mira, sí, perdón, si notamos, empieza esta historia diciendo, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es curioso, a mí me llama esto la atención, que llega el Señor Jesús a la casa y yo digo, qué descortés por parte de Marta, que el Señor llega y en vez de sentarse a platicar, se pone a hacer tantas labores, quizás la comida, todo, y su hermana muy sentadita ahí escuchando al Señor. Creo que fue una muestra de educación primero y de la atención que María le estaba prestando al Señor. Y eso a mí me daba esa enseñanza de decir, cuando Dios entra a mi vida, cuando Dios llega a mi casa, ¿qué tengo que hacer? Sentarme a oír la palabra de Dios, porque no puedo seguir como en mi vida pasada afanada, turbada, y las cosas en este mundo, el quehacer, los afanes, no se van a acabar. Turbada es estresada, Ajá. estar O estresada sea, ya todo el tiempo. cuando una mujer está ya muy agobiada por tantos quehaceres domésticos, por tantas preocupaciones, por tanto afán, ya estamos mal. Ya desde ahí estamos viendo que no estamos dando la prioridad al Señor Jesús. Aquí Marta yo creo que quería servirle al Señor de Ujú. cierta forma, pero no se dio cuenta que no era lo que buscaba el Señor, sino lo que quería el Señor es que ella escuchara la enseñanza que Él llevaba a su casa. Ujú. Esa es la base, ¿no? Que el Señor llevaba una enseñanza a su casa.
pero que más esta Marta por querer quedar bien, como lo vuelvo a repetir, o a lo mejor que sí quiso quedar bien, a lo mejor dijo: "Ahorita le voy a hacer un banquete al Señor", y no es malo, sino que simplemente ella no le dio la prioridad, Exacto, no le dio eso la es la prioridad. palabra clave, la prioridad que María sí le dio a sentarse, o sea, imagínate, sentada, o sea, ni siquiera estaba parada, ella Ujú. estaba muy a gusto, sentada, escuchando. Por eso, cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, Vamos a obtener este crecimiento personal. exactamente. Ujú. Y mira, yo quiero terminar con este versículo que encontramos en Lucas 8, porque es algo muy, muy fuerte. Dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces, ¿cómo Dios quiere que Él sea una prioridad en nuestra vida? Y como acabas de decir, eso nos va a llevar a un crecimiento personal. Ajá, en resumen, nosotros tenemos que tener, aquí nos enseñan a tener ese crecimiento personal. Ese crecimiento personal lo vamos a obtener por medio de la lectura de su palabra del Señor, Ujú, orando, estudiando, no solamente leer, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Tenemos que leer y estudiar la palabra del Señor para que nosotros podamos crecer, tener ese crecimiento ujú, personal. También tenemos que tener, ¿cómo se llama? Tener ese deseo, ujú, esa pasión, como lo mencionábamos en estos puntos, esa pasión por el Señor, por aprender más, como esta María que quiso aprender más ujú. en lugar de afanarse. O sea, hay que olvidarnos del afán. Los afanes siempre van a estar. Siempre vamos a estar afanados, porque estamos en este mundo, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos hijos que mantener, tenemos que, darles de comer a nuestros hijos, vestidos, o sea, todo lo que envuelve, todo una casa, ¿no? Una cuestión familiar. Por eso nosotros debemos de tener darle esa prioridad a las cosas espirituales para que nosotros podamos crecer. ¿Por qué nuestros hijos? Aquí viene el punto principal. Porque lo que nosotros hagamos se va a ver reflejado en ellos. Y Claro. ellos se dan cuenta de nuestra transformación. No van a decir, no, pues mis papás sí están cambiando. Ujú. Al contrario de que nosotros leamos, oremos y hagamos tantas actividades en la iglesia, pero no estamos siendo transformados, no estamos cambiando, nuestros hijos nos van a tomar por hipócritas. Y ese es el detalle, ese es el punto de quiebre, ¿no? Porque Ujú. si nosotros lo vemos de modo religioso, que vean que yo oro, ayuno y hago tantas cosas, pero no cambio, entonces realmente la palabra no está entrando en mi corazón. No estoy aprendiendo lo que el Señor me está enseñando. Ujú. Entonces vengo a ser como un metal que resuena, ¿no? Sí. Eso es lo que viene haciendo. Ese es el resumen de esto. Nosotros somos el principal ejemplo para que nuestros hijos crezcan, se desarrollen. Pero para que ellos puedan desarrollarse y crecer, tenemos que desarrollarnos primero nosotros y nosotros Claro. mismos crecer, para que ellos lo vean como el ejemplo que somos, ¿no? Sí, a llegarnos de todas las herramientas que podamos, ¿no? Es la palabra, videos, este tipo de podcast, eh, hablábamos hace un momento de hacer un lugar, donde podamos sentarnos a estudiar. Yo recuerdo en alguna junta de mis hijos, decían: "A ver, ¿sus hijos tienen un lugar donde hacer tarea?". Es importante, porque si usted está en la cocina, ¿y dónde va a hacer la tarea el niño? No, tiene que haber un lugar, un horario bien establecido para que puedan sentarse a decir: "Este es mi escritorio, aquí voy a leer la palabra de Dios. Aquí tengo mi cuaderno, mis apuntes, Mis notas, ajá, todo. mis lápices, mis colores. Este horario, ¿no? De tal a tal hora he llegado el momento en que yo voy a destinar para orar, para leer, para hacer
un devocional. Ocupar todas esas herramientas para que sea importante Dios en nuestra vida. Para poder obtener este crecimiento personal. Claro. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Tenemos unos anuncios. Así es, pues queremos recordarles que los días viernes a las 6 de la tarde, en el lugar donde nos reunimos, aparece La dirección a la dirección. pantalla. Se están impartiendo talleres de educación familiar, como son muy útiles para nuestro crecimiento personal. También los días domingos a las 9 de la mañana está la escuela bíblica para entender mejor, donde se explica la Biblia de Génesis, Apocalipsis, a detalle, de manera minuciosa. Y a las 9:30 nuestro servicio de adoración. Están cordialmente invitados. Y también nuestra conferencia para matrimonios, que es el día 15 de febrero a las 5 de la tarde, me parece. Están todos invitados. Es para que nosotros podamos obtener este crecimiento personal. Es como los volvemos a repetir, que nosotros podamos desarrollarnos más y crecer más, con más valores como personas. Nos va a ayudar mucho para que nuestros hijos también obtengan ellos ese crecimiento. Porque, como les vuelvo a repetir, si nosotros no crecemos, nuestros hijos tampoco. Claro. Y si nosotros nada más vamos por ir a la iglesia, entonces nuestros hijos van a ver que nosotros pues, lo estamos haciendo de una manera hipócrita, ¿no? Porque es el Señor nos va a decir hipócritas. Apartados de mí, Ajá, nunca los conocí. Ajá. Por eso es mejor nosotros aprender más y empaparnos más, ¿no? No solamente de la escritura, porque para eso son este tipo de podcasts, para que nosotros podamos extender un poco más lo que la palabra del Señor nos quiere decir, ¿no? Y para eso también son esas conferencias, para que nosotros aprendamos más, seamos como esta María, que se puso a los pies del Señor. Seamos Maríos. Y bueno, pues nuestra parte sería todo. Van a aparecer los teléfonos, la dirección, todo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes mandarlo a al número que va a aparecer. Al número que va a aparecer. Y bueno, pues sería todo por nuestra parte. Nos estaremos viendo la próxima semana, me parece. Y que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén.